proyecto después del saludo de Esther, porque es casi que la primera responsable de esta iniciativa. Fue quien impulsó y quien puso en dimensión la importancia que podía tener digitalizar América Libre para que tenga el acceso libre y que todos y todas podamos conocerla más en profundidad. Pero si nos vamos un poquito más atrás, cuando con Magdiel, un compañero que después también nos hizo un saludo, y nos pusimos a pensar en Fernando Martínez Heredia, que hoy ya lo hemos nombrado algunas veces, y pensamos en hacerle un homenaje en forma de libro, en forma de antología. Nos pusimos a buscar materiales que terminaron siendo un libro publicado cuando se cumplieron 5 años de su fallecimiento, que además cuenta con un epílogo de Fray Beto, que aprovechamos para agradecer públicamente. Ya lo hicimos por otros medios, pero aprovechamos la oportunidad. En realidad el libro era más un proyecto de Fernando, que no llegó a concluir, que simplemente recortamos un poquito para que la extensión sea accesible de forma material a la militancia popular y que pueda acercarse a este pensador, a este revolucionario cubano y de toda nuestra América. Y mientras pensábamos el libro y buscábamos los materiales, había un material que no podíamos dar con el texto original. Encontrábamos versiones, encontrábamos la ponencia en el foro de Sao Paulo, etc., pero no podíamos encontrar ese famoso texto de la revista América Libre 1. Y dábamos vuelta a internet y buscábamos la revista y no la encontrábamos, hasta que la manía del vicio editorial, caímos en Mercado Libre. En Mercado Libre encontramos la revista 1, citamos el texto como corresponde, confirmamos que esté todo bien escrito. Entonces fue una forma, a través de Fernando, que siempre sigue creando lazos, de conocer la revista. Cuando presentamos el libro en La Habana, hablamos con Esther y le contamos esta historia de que habíamos encontrado la revista América Libre, que no se conocía mucho en la militancia, etc., y que estábamos pensando en digitalizarla. Esa alegría que la veían Esther en ese brindis fue la alegría que nos transmitió frente al proyecto, y que rápidamente lo asumimos. Y esa tarde, tomando café con Esther, empezamos a buscar las revistas que tenía Esther y Fernando en su casa, y que nos prestó para empezar, porque acá en Argentina yo tenía 2 ejemplares. Uno que había comprado en el Mercado Libre, sabía que Claudia tenía, me había hecho llegar que había ejemplares por acá también, pero con el visto bueno de Esther, con algunos ejemplares que me prestó, que todavía tengo que devolverle, intervenidos por ella o por Fernando, con sus anotaciones de miembros de la revista, nos pusimos acá a trabajar. Según Esther, Fray Beto estuvo de acuerdo, Claudia nos tomamos algún café y también estuvo de acuerdo en que avancemos. Entonces empezamos, en primer lugar, a lograr conseguir un primer juego de revistas entero. Cuando eso ya estaba, conseguimos un espacio que nos colabore y que nos ayude a todo el trabajo de digitalización, que cuando uno lo pensaba así parecía sencillo, y la verdad que es complejo y se tarda, sobre todo en los estándares de calidad que estábamos buscando. Y ese espacio fue el CEDINCI y el espacio América Lee, que junta un montón de revistas, ¿no?, digitalizadas, que de hecho la gran sorpresa fue cuando entré a América Lee y no estaba América Libre. De hecho había Américas Libres de los 30, de los 20, pero no estaba este. Entonces ahí sí como que cayó la ficha de que había que hacerlo. Nos prestaron las instalaciones, nos enseñaron a hacer el proceso de digitalización, que ahora después lo vamos a contar un poquito más. Se transformó además en una página web. Pero no fue solamente ese texto de Fernando que no encontrábamos lo que llamó la atención sobre la revista,
sino que hubieron distintas cuestiones que me llamaron la atención y que me enamoraron del proyecto y de la revista para colaborar en su recuperación. Entre las cosas que se podrían decir, hoy en el panel anterior un poco Claudia contaba, ¿no? Pero bien intervenía en un momento político, crucial, que tiene que ver con post caída del muro, ¿no? Esto que también decía Beto de cuando muchos compraban el discurso del fin de la historia. Bueno, esta revista parecía que no, digamos, claramente, y daba cuenta de un momento histórico que quienes militamos en el movimiento piquetero o nos sumamos a la militancia después, todo parecía que había empezado en el 98 con algunos pero nos quedaba un bache de historia, y que la revista era un testimonio vivo, ¿no? Y que la particularidad que tiene la revista, que tienen las revistas en general, a diferencia de los libros, que son como más, tienen como otra aura, es que trabaja la urgencia, la coyuntura, son textos más de intervención política también. Entonces, permite una lectura de ese momento histórico, que va entre el 93 y el 2004, los 22 números, desde los propios protagonistas, desde una calidad de intelectuales y compañeros, como decía Frei antes, de los mejores que teníamos en el continente, y transmitiendo y dando cuenta del momento que se vivía en caliente, digamos, ¿no? Interviniendo. Pero a la vez, cuando uno también rastreaba el momento histórico de los compañeros y compañeras que estaban involucrados, y podía empezar a rastrear cuál era el perfil político, a la vez veía una amplitud y este objetivo de la unidad de las izquierdas en ese momento histórico que se expresa muy fielmente. Y lo que más me sorprendió es también la capacidad que tuvo de recepción de las nuevas experiencias de lucha que se daban en América Latina. El ejemplo del zapatismo me parece el más claro, digamos, ¿no? Un esquema que venía a romper con cómo venían los escenarios de lucha y de resistencia en el continente, y muy cerquita, el 1 de enero del 94, ya en América Libre, encontramos testimonios, se hace un seguimiento de esa lucha, hay distintos registros, desde entrevistas a jóvenes zapatistas, crónicas, incluso debates intelectuales ya en torno a las tendencias, podríamos decir así, políticas que iba abrazando, ¿no? el zapatismo, ¿no? O algunos intelectuales que se consideraban zapatistas que iban pensando eso. Y algo que me parece fundamental rescatar, y que seguramente los compañeros puedan contar mucho mejor, es que es una revista que no se quedó en el papel, ¿no? y en la experiencia de producir ejemplares que empezaron finitos y terminaron siendo grandes ladrillos, pero súper interesantes, sino que se transformaron en encuentros de reflexión y de debate y de articulación política entre las experiencias de lucha y resistencia en América Latina. Yo logré contabilizar formalmente 6 seminarios internacionales, pero cuando empecé a acelerar más infinito, en el que no propiciaron, lo auspiciaban, y el que no auspiciaban, lo sugerían, y la cantidad de redes, de encuentros, de articulación continental que hay en la revista es inmenso, ¿no? Y como también se contó al principio, la idea de la revista surgió en un encuentro en torno al Che, que, valga decirlo, y se ve también en las tapas, el Che es la gran figura que transversal a los compañeros y compañeras que formaban parte del consejo redactor y a la revista en general. Ya bueno, y algo que también se mezcla muy bien y que algo se dijo, es las temáticas que se van abordando, además de ser muy diversas, pero hay una presencia fuerte de la educación popular y de la teología de la liberación, ¿no? Ahí el director hizo lo suyo, digamos, ¿no? Involucrando algunos temas con fuerza, y que, por lo que escuchamos recién de los momentos de la educación popular,
tiene mucha fuerza. Cuando Paulo Freire saca la Pedagogía de la Esperanza, hay una entrevista con ese título que se hace en ese momento y que también da cuenta de eso. Algunas características también muy importantes que estaría bueno que cuenten porque tiene que ver mucho con el detrás de escena. Hay un internacionalismo que no es solamente la procedencia de los integrantes y del consejo redactor, sino de cómo se iba constituyendo, se imprimía en un lado, se distribuía en otro, se acordaba el índice en otro país. Ya dije lo de la amplitud de las pertenencias políticas. En una de las editoriales hablan de que no es de un partido político, ni un sindicato, sino que es de todos, y que aspira a serlo. También dice que no es una revista ni periodística ni académica, eso se nota mucho y le da una riqueza fundamental que en estos años se fue perdiendo. Hoy las revistas no tienen el registro que tiene América Libre. Y otro rasgo fundamental, y que ojalá hoy también sea un eje de discusión, tiene que ver con la solidaridad a Cuba, ¿no? En un momento muy duro de los 90, la revista se planteó como uno de sus ejes principales la solidaridad con Cuba. Entonces, no mucho más. Este trabajo que ahí en la pantalla los compañeros están pasando, hoy ya es una página web que está en construcción, que busca poder contener los 22 números digitalizados en formato PDF para su descarga y para que se puedan leer. Algunos, como ven, están en proceso de digitalización, pero ya están todos los índices cargados también. Pero la idea también es que dé la posibilidad de, a diferencia de las revistas, incluir algún material audiovisual que está por ahí, que estamos recopilando, que muchos compañeros y compañeras van ayudando. Hoy ya hablamos que, capaz también lo cuentan los compañeros, pero hubo un recital muy importante organizado por América Libre y hay algunos videos dando vuelta y lo estamos tratando de recuperar en su totalidad para mostrar eso. Algo que me parece importante es que decíamos, ¿no?, que este proceso de recuperación, de digitalización de la revista tampoco tiene una vocación intelectual o académica en lo que es en su análisis, sino que por el contrario busca recuperar estos debates políticos, esta falta de horizonte a veces en la que nos encontramos las izquierdas, en esta coyuntura de reflujo y de avance de las extremas derechas, para no empezar de cero la discusión política. Creemos que América Libre brinda materiales, brinda... Que la idea de hacer un diálogo sobre esto, ¿no? Y que podamos participar desde distintos lugares, así que cuando quiera comentar algo... Eu descobri aqui, bueno, primeiro felicitações a Pancho, que ha feito um histórico muito interessante. Eu descobri em meus arquivos 2 seminários de América Libre, só para ustedes terem ideia da qualidade de gente que participava. Os 2 em Brasil. Um ha sido em Caxias do Sul, em 1999. Participaram Daniel Milete, do Uruguai, Vicente Feliu, de Cuba, Santiago Feliu, de Cuba, Dante Ramon Ledesma, Talo Pereira, Leonardo Ribeiro e Vitor Ramil, de Brasil, Monsenhor Tomás Balduino, Hebe de Bonafini, de Argentina, Lula, de Brasil, João Pedro Stedley, de Brasil, Luiz Bazin, de Argentina, Vicentinho, presidente da Central Única dos Trabalhadores, Brasil, Esther Pérez, de Cuba, Raimundo Bonfim, de Brasil, da Central de Movimentos Populares,
Plínio de Arruda Sampaio, Brasil, Narciso Isa Conde, de República Dominicana, Tatiana Colli, de México, Patrício Echegaray, de Argentina, José Paulo Bissol, Brasil, Manuel Cabeças, Chile e Luiz Neves Falcón, de Puerto Rico. E em 2000, em São Paulo, participaram Plínio de Arruda Sampaio, Leonardo Boff, de Brasil, Rubens Ardoia, de Cuba, Esther Pérez, de Cuba, Marisa Formolo, de Brasil, Gladys Marim, de Chile, Lula, de Brasil, Alejandro Moreno, de Equador, Hebe Bonafini, de Argentina, Marta Hennick, de Chile, Vicente Zito Lema, de Argentina, Tarso Genro, de Brasil, Mônica Baltodano, de Nicarágua, Emir Sader, de Brasil, Osmar Martínez, Paraguai, Fernando Heredia, de Cuba, João Pedro Stedley, de Brasil, Eleutério Huidobro, de Uruguai, Shafiq Randall, de El Salvador, Narciso Isa Conde, de República Dominicana, Manuel Maneireiro, de Espanha, Hugo Cores, de Uruguai, Olívio Dutra, de Brasil, Patrícia Echegaray, de Argentina, Javier Elorriaga, de México, Chico Oliveira, de Brasil, César Berramin, de Brasil, Hélio Gadiardo, de Costa Rica e Tomás Molian, de Chile. Impressionante a qualidade de gente que se mobilizava para participar de nossos seminários. Yo quería en este momento mencionar a alguien que fue fundamental en la idea y la realización de la revista, que es Manuel Piñeiro, que está ahí en la foto, está firmando revistas en una presentación que hicimos en Cuba. Pero digo que es fundamental porque, como relatamos en el año 92, dos hechos marcaron el inicio de esta propuesta. Uno fue todas las conmemoraciones de los 5 siglos de resistencia indígena, negra y popular, y el otro fue un seminario por los 25 años de la caída del Che, que se hizo en Rosario, y de ahí, como decíamos antes, bueno, veníamos de la caída del muro de Berlín, año 89, 91, disolución de la Unión Soviética, y muchos que se fugaban rápidamente a la izquierda pensando que mejor no acordarse que habían sido parte de ese espacio, y compañeros y compañeras de distintas organizaciones decidimos hacer ese encuentro en Rosario. Veníamos de muchas experiencias distintas y tuvimos estos dos acuerdos: seguir pensando en que el capitalismo no era opción, que no había fin de la historia, que había que defender una perspectiva socialista y defender la revolución cubana, que estaba amenazada por todos lados y que en ese momento estaban las cámaras de la CNN esperando ver caer, ¿no?, en la Plaza de la Revolución al sistema cubano. Entonces, bueno, fueron como los acuerdos, y hacer una revista, año 92. Entonces dijeron, ¿y qué hacemos, no? En el seminario estaba Fernando Martínez Heredia, por Cuba, y Germán Sánchez, también por Cuba. Y Fernando, un gran amigo nuestro, que tuvo siempre una tremenda coherencia en la lucha por el pensamiento crítico al interior de las revoluciones. Ya después seguramente las compas de Cuba pueden traer cuántos fueron parte de nuestra formación. Dijo, bueno, nosotros vamos a hacer una propuesta, ¿no? Y esa propuesta la hicieron charlando con el comandante Manuel Piñeiro Lozada, más conocido como Barba Roja, aunque ahí ya está con una barba casi blanca. Y nos llegó, tiempo después a que participamos, la propuesta de una revista latinoamericana, diversa, con distintas perspectivas, y con la propuesta de que el director fuera Frei Beto, ¿no? Pero teníamos, por supuesto, que ir a consultar, porque no se lo habían dicho, era una idea de Manuel, y me dijeron, tenés que ir a invitarlo, y yo tampoco lo conocía. Entonces fui, y digo, para ir uniendo a quienes estamos acá, fuimos a hablar con el CEPIS, con quienes ya teníamos experiencia de intercambios porque nos formaron en temas de educación popular, y ellos dijeron, bueno, vamos a charlar con Frei Beto, si vos tenés que ir a hablar te hacemos el vínculo. Y como hoy contaba más temprano,
fui a visitarlo, le dije vengo por esto y esto, y él me agarró, me subió a un coche y dijo vamos a hablar con el Movimiento Sin Tierra porque había un taller ahí. Y así que me quedé escuchando y participando en lo que pude del taller, y al terminar ese taller él me dijo que aceptaba ser director de la revista América Libre, y a partir de eso fue empezar a trabajar, empezar a pensar, y años después Manuel Piñeiro también fue parte del consejo de redacción de la revista América Libre, junto con Fernando, junto con Esther. Para nosotros fue muy importante porque él tenía todo el compromiso como parte que había sido de la dirección revolucionaria cubana del acompañamiento al Che en todo el proceso de lucha revolucionaria, y también fue parte de la búsqueda incansable, incesante del cuerpo, los restos del Che en Bolivia. Y no me puedo olvidar que cada vez que nos encontrábamos era preguntar con el mapa ahí de Bolivia por dónde estábamos pensando que pudiera estar el Che, porque tenía las características de ese momento que la población boliviana despistaba para que no encuentren esos restos y que no se volviera a otro lugar, ¿no? San Ernesto de Liguera tenía que quedarse en Liguera, y entonces nos decían no, está para otro lado, entonces, y los compañeros cubanos decían no, tienen que estar, y bueno, el Che podía estar en cualquier territorio donde se luchaba, pero esto de la inspiración del Che también fue muy fuerte, y Manuel Piñeiro yo creo que nos ayudó por ese camino. Y yo no sé, Anderson, si no querés ahora, como parte del CEPIS, coordinador general del CEPIS, decir unas palabritas, y después vamos a escuchar también unas palabras que nos envió Rubén Paulucci, que fue uno de los animadores de esto. Buenas compas, ¿cómo están? Ya regreso al Brasil, entonces aprovechar para compartilhar algunas palabras con ustedes. Primero, novamente agradecer a invitação do equipe do CEPIS à rede. Estamos acá 3, 4 dias, então saiu com a cabeça com muitas ideias, com muitas propostas, muitas experiências, muitos debates. Depois tendo que organizar tudo que escutei acá, com a cabeça com muitos elementos, mas também o coração com cheio de esperança também, porque saímos de nosso país e encontramos irmãos, irmãs, lutadores, lutadoras, e nos anima muito voltar para nós para construir as lutas também no Brasil, não? São muitas, como acá. Então, muitas graças. E muitas graças também pela invitação, por esse importante momento de celebração, recordação e construção da revista América Libre. Eu não vivi a experiência do passado, mas vivo a experiência atual, porque sempre em nossa equipe estamos avaliando, discutindo a importância da construção, e os desafios nos parece que seguem atuais, não estão presos no passado, eles estão no nosso presente, não? Então sempre estamos compartilhando que eu tento organizar em 3 pontos que estamos sempre dialogando no CEPIS. Que lá a primeira questão é que é muito importante nossas lutas em las calles, em nossos territórios, nossos movimentos, mas é muito importante também a batalha no campo das ideias. Então, é um espaço muito importante que nós outros revolucionários e revolucionárias não podemos negar esse espaço. Sempre temos que estar construindo as ideias, discutindo com o povo, discutindo entre nós outros as ideias revolucionárias, quais são nossas experiências, nossas propostas, nossas construções. Um segundo elemento é a necessidade da permanente tarefa de elaboração política. Veja, mira quantos intelectuais, revolucionários, militantes contribuíram no processo da revista, ainda contribuem em nossa luta. É muito importante a tarefa de elaborarmos politicamente. Lenin já dizia que sem teoria revolucionária não há movimento revolucionário. Então, é uma tarefa para nós outros estudar também, lutar, estudar e lutar melhor, estudar melhor e construindo esse processo de forma permanente. Por fim, talvez uma das perspectivas que nos é central no processo quando falamos de Revista América Livre é o processo de unidade política entre as organizações. Mirem, em um período de crise política,
conseguiu reunir diversos lutadores de diversos países, de diversos setores de atuação social. Parece às vezes isso ser impossível, mas foi lá e fez. E para nós outros era uma experiência muito forte de conseguir reunir tantas organizações que até hoje são referência para nós outros. E nisto quero encerrar dizendo um trecho, pedacito de um poema de um lutador brasileiro da Amazônia, chamado Thiago de Mello, talvez o Beto deve conhecer, que dizia assim no final desse seu poema, vou ler em português, porque não sei traduzir todas as palavras, que ele falava assim: mesmo que doa, é tempo de avançar de mãos dadas, como quem vai no mesmo rumo. Os que virão serão povo, e saber serão lutando. Os que virão serão povo, e saber serão lutando. Forte abraço, muito obrigado. Era en Cuba y está Joel, que fue otro de los artífices de la revista, está Rubén Paulucci, que en Brasil sostuvo, como bien decía Beto, hubo 2 seminarios que se hicieron en Brasil, pero también la edición en algunos casos era en portugués y en español, y Fernando Martínez Heredia, bueno, que estuvo permanentemente animando cada uno de los números. Queríamos pasar un saludo que nos hizo llegar Rubens y que para nosotros también es muy importante. Es con mucha alegría reencontrar varios compañeros y compañeras que tienen su compromiso con la lucha popular y con la revolución latinoamericana. Un saludo a la gente, los compañeros de Panuel y Rebeldía, a los compañeros y compañeras del Centro Martin Luther King, Anderson como representante de CEPIS, a Claudia, una grande luchadora, una compañera muy querida. Un abrazo con mucho cariño a Frei Beto, que ayudó y continúa ayudando en la lucha popular, su compromiso bastante importante. Yo quiero hablar muy rápido, ¿no? Que la revista América Libre surge en un momento bastante difícil, porque fue en aquel momento de crisis de los bloques socialistas, donde muchos decían que se fue el fin de la historia, se acabó el socialismo, y nosotros decíamos, no, aquí estamos y seguiremos luchando por el socialismo, por la revolución latinoamericana. Y la revista fue una iniciativa bastante importante porque reunió intelectuales, artistas, militantes populares, sindicales, varios partidos políticos, o sea, todas las fuerzas de América Latina en el sentido de buscar una buena reflexión del momento que estamos viviendo, producir análisis que ayudara bastante y ayuda bastante a los movimientos a refletir el momento y buscar formas de salidas para la lucha popular. Y el punto central es el tema de la unidad. Yo estoy convencido que la unidad de la izquierda y los revolucionarios latinoamericanos es lo fundamental. Con la unidad tenemos grandes oportunidades de victoria, pero sin la unidad seremos siempre derrotados. Yo creo que esta es la cuestión central. Y la unidad no significa que no entendemos o no reconocemos nuestras diferencias. Sí, hay que reconocer las diferencias, pero lo que tenemos que fortalecer es lo que nos une. Y más que todo que nos une es a la necesidad de los trabajadores, las trabajadoras, los campesinos, los jóvenes, los negros, las mujeres, los indígenas, todos que tienen interés en cambiar el mundo y en cambiar la vida y construir una sociedad donde se puede ser feliz. Yo creo que este es lo fundamental. Entonces la unidad
que yo tengo bastante conciencia que no es una tarea fácil, pero una tarea necesaria. Entonces la revista jugó por muchos años como uno de los instrumentos, una de las herramientas para buscar, ayudar a construir, a reunir compañeros y compañeras, tentando construir una buena análisis y ayudar un paso de cada vez en la construcción de la unidad. Ya se pasó más de 30 años y estoy seguro que esta tarea sigue siendo necesaria. Y instrumentos como la revista América Libre continúan siendo necesarios. Entonces, para mí, con mucho cariño, con mucha alegría, participar de este evento. Y claramente agradecer a Claudia Coror, que fue una guerrera que ayudó bastante a que la revista pudiera caminar y sobrevivir tantos años con muchas dificultades. A Frei Beto también, que jugó un papel así también fundamental para los encuentros, para la continuidad de la revista y todos los eventos que se hacían, y poder reunir las mejores cabezas, la mejor gente de todo este continente para discutir y analizar. Y más que todo, crear un ambiente de confianza, un ambiente de seriedad y más que todo, un ambiente de mucho compromiso con la lucha popular. Entonces, un grande abrazo a todos los compañeros y compañeras, y bueno, seguimos la pelea. Unidos tenemos una grande chance de victoria, pero separados siempre seremos derrotados. En primer lugar, felicitarles y felicitarnos por el 30 aniversario de la revista América Libre, que no solo fue un importante hecho editorial en nuestra región, también fue un proyecto que asumió desde ese nombre otras publicaciones importantes para la época, y fue un espacio de concertación de fuerzas políticas, insurgencias, organizaciones populares, movimientos ecuménicos, intelectuales, políticos, activistas, religiosos, etc. En algún momento mencioné que fue una anticipación de lo que después, a partir del año 2000, logramos con la Asamblea Mundial de Movimientos Populares al interior del Foro Social Mundial y la propia campaña contra el ALCA. Eran tiempos que todavía estábamos sintiendo y padeciendo los impactos de la desaparición de las experiencias socialistas europeas y la crisis en que entró el propio proceso revolucionario cubano a partir de esta situación. Y los cambios en el campo ideológico, cultural y político que esto produjo. Una expresión cimera de esto fueron sus seminarios internacionales. A mediados de los años 90, Esther Pérez, fundadora del programa de Educación Popular de Martin Luther King, junto con el director fundador de nuestro centro, el reverendo Raúl Suárez, asistieron a los primeros seminarios internacionales de la revista América Libre en Argentina y Brasil. Yo personalmente participé en el año 1996 y allí tuve la dicha de joven de encontrarme en representación de nuestro centro con muchas de las figuras fundamentales de las luchas políticas populares, insurgentes en nuestra región y innumerables intelectuales que uno conocía solo de libro. En ese año 96, por invitación del Consejo Editorial, participé en las reuniones que allí en Buenos Aires tuvimos para preparar el próximo Seminario Internacional de la revista América Libre, que iba a coincidir ese año 97 con el 30 aniversario del asesinato de Che en Bolivia.
Una de las contribuciones fundamentales de nuestro centro fue el compromiso en que compulsamos a Frei Betto, director de la revista y uno de los principales organizadores del seminario, junto con Claudia Corol, secretaria del Consejo de Redacción de la revista, para que él invitara a su amigo y cantautor brasileño Chico Buarque. Y nosotros, de parte nuestra, lo hicimos con Silvio Rodríguez. Y tuvimos la oportunidad en Chile, en el Estadio Nacional, y en Buenos Aires, celebrar con un sinnúmero de cantautores latinoamericanos y Chico Buarque y Silvio Rodríguez el 30 aniversario del Che. Y otro momento cimero que recuerdo, y ahí sí participó ya el equipo del trabajo del centro, era un poco más grande, fue la organización en que nos vimos involucrados junto con el Instituto Alejandro Lixus de Chile y la revista en la celebración de los 30 años del golpe de Estado de Allende en Santiago de Chile, que también volvió a contar con la presencia de un sinnúmero de cantautores internacionales y cubanos y la presencia de Silvio Rodríguez. La revista fue un proyecto inéditamente ecuménico. Ya había mencionado lo que significó en términos de anticipaciones para los procesos que después, a partir del año 2000, se desataron en la región. Y en su consejo de redacción, si uno revisa, uno encontraba personalidades de diferentes ámbitos de la vida política y social de América Latina. Yo creo que nos ayudó mucho a repensar la política, las formas de hacer política, la lucha, la resistencia en los tiempos duros de la instauración del neoliberalismo en América Latina. Por eso recordar y celebrar este esfuerzo, agradecerle a Claudia Corol, a Frei Betto y sobre todo a nuestro amigo, compañero, también miembro fundador de nuestro centro, Fernando Martínez Heredia, por ese esfuerzo, por ese empeño que tanto significó para nosotros y las luchas populares en la región. Bueno, este vino, que lamentablemente no es argentino, es para brindar por la educación popular argentina y para brindar por un empeño en el que pusimos la vida, y me alegro que todavía siga vivo, que es el empeño de América Libre. Esa revista que nos reunió y que nos hizo más amigos todavía y nos hizo hermanos a muchos de nosotros, entre ellos a Claudia Corol y a Frei Betto, su primer director, su editora. Así que salud y pesetas, que belleza sobra. Un abrazo para todos los compañeros y compañeras desde esta isla digna y rebelde. Agradezco en nombre del colectivo editorial de la revista digital La Tiza la invitación y la oportunidad de participar en este homenaje a Fernando Martínez Heredia por parte de compañeros y amigos que lo quisieron mucho y por los que él profesó también profunda admiración y cariño. En todos nosotros, Fernando ejerció una influencia decisiva en nuestra formación, en nuestras prácticas, en encontrarnos, en juntarnos, en impulsarnos. Y todavía hoy es para nosotros una presencia cercana y constante, que nos sigue acompañando en cada una de nuestras batallas y resistencias. Un referente central al que acudimos todos los días en búsqueda de certezas y respuestas, pero sobre todo para interrogar e interpelar mejor nuestra realidad y transformarla revolucionariamente. De alguna manera, con humildad, nos sentimos parte de su legado, y no fallarle a él y estar a la altura de su ejemplo forma parte esencial de nuestro compromiso. Junto a su valiosa y significativa obra intelectual, Fernando era admirable por una conducta personal de coherencia con lo que pensaba, entre sus ideas y su actuación, de un compromiso crítico puesto a toda prueba. Esa coherencia de Fernando afortunadamente tuvo su recompensa. No me refiero solo a los varios premios y homenajes que recibió o a constituir uno de los intelectuales cubanos más prestigiosos y de mayor influencia en la izquierda de América Latina, sino sobre todo a ser una de las principales referencias éticas y teóricas para una nueva generación de jóvenes revolucionarios que pretenden la profundización del socialismo en Cuba. Y lo que es más importante, todo ello no fue a cambio del adocenamiento.
Más bien fue por no ceder un ápice en la reivindicación de su derecho a pensar y debatir. Siguió tan rebelde y hereje como siempre. No pasa un día en que no extrañemos a Fernando, en que no sintamos que nos hace falta, en que no lo necesitemos a nuestro lado con sus consejos, su inteligencia y su lucidez, pero también con su energía, su optimismo y su alegría, instándonos a crecer con urgencia, a que no dejemos nunca de ser rebeldes, a que la rebeldía sea siempre condición de nuestra militancia revolucionaria. Ante el mazazo enorme de su pérdida, que nos dejó un vacío muy nuestro en el alma, tenemos el deber de no defraudarlo jamás y ser coherentes con su magisterio de vida y de pensamiento. Hoy, el mejor homenaje a Fernando está en la lucha, en formarnos y organizarnos cada vez más y mejor, en la acción revolucionaria y el combate sin cuartel contra el capitalismo y el imperialismo en cualquier parte del mundo, en la construcción de sociedades más justas, más humanas, más libres. Nada lo haría más feliz. Hermano Fernando, compañero Fernando, hasta la victoria siempre. Me atrevo a decir que muchas de las personas que conocimos a Fernando Martínez Heredia, ese revolucionario y brillante intelectual cubano, nos atraímos a su pensamiento cuando también encontramos la existencia de una revista que existió en Cuba hace mucho tiempo, que fue Pensamiento Crítico. Al encontrar en este material los documentos de toda una época y luego empezar a encontrar en Fernando a un personaje, a un pensador propio de esa época, a un militante revolucionario parte de esa época que tuvo la capacidad de conectarnos no solo a través de los textos, sino sobre todo del ejemplo, del diálogo, del encuentro con aquella época. Y ser un puente con las nuevas generaciones también nos alegra profundamente que hoy se esté presentando esta iniciativa digital de América Libre. Creemos que esta manera de encontrar a América Libre, de ponerla al servicio de la gente, es un esfuerzo también por poner en diálogo otras iniciativas como fue Pensamiento Crítico, y es una forma de recordar a distintas personas y en especial a Fernando Martínez Heredia, cuyo pensamiento creemos que es muy útil, tiene mucha vigencia y nos da herramientas críticas para pensar el presente. Nos sigue haciendo mucha falta Fernando, nos siguen haciendo falta todos aquellos revolucionarios propios de esa época, y aunque les recordamos con tristeza, con la necesidad quizás de que estuvieran entre nosotros y con la inquietud de qué dirían en momentos tan complejos como los que vivimos, sabemos que lo que nos queda es su ejemplo, que nos quedan sus palabras, sus textos, los recuerdos, y que nos toca con eso seguir en la vida, seguir luchando, seguir pensando y seguir haciendo todos los esfuerzos, como decía Fernando, por romper los límites de lo posible.